Perlas de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. La segunda carta a los Corintios se cierra con una exhortación final a los impenitentes, a los pecadores contumaces de la iglesia de Corinto. Los problemas de la iglesia de Corinto continuaron en el tiempo. Si no practicamos el autoexamen, no habrá forma de darnos cuenta de que necesitamos curarnos. Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 13 de 2 de Corintios. Padre, dirige nuestro estudio. Danos sabiduría para poder entender el mensaje. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos cerrando el estudio de la segunda carta a los Corintios. Hasta aquí, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué tanto hemos aprendido? Pero lo más importante, ¿qué tanto ha cambiado nuestra vida? ¿Cuánto de las enseñanzas de la segunda carta a los Corintios ya forman parte de nuestro día a día? Eso es lo más importante. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento por sí solo de nada sirve. Necesitamos poner en práctica cada una de las perlas que vamos rescatando de los capítulos. Cerramos este estudio con la exhortación final a los pecadores contumaces. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Los críticos no se ponen de acuerdo si Pablo ya había ido una segunda vez o no había ido. Otros dicen que simplemente fueron intenciones de ir la segunda vez, no fue. Otros dicen que sí fue. Por ejemplo, en la versión Biblia de América, en la traducción dice que Pablo fue ya la segunda vez y ahora él se disponía a ir la tercera vez. Y esa tercera vez, la mayoría coincide con lo registrado en Hechos capítulo 20, donde se habla que Pablo fue a Acaya por problemas que hubo en Macedonia. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Jesús utilizó esta misma regla, por boca de 2 o 3 testigos. ¿De dónde viene esta regla? Viene desde los tiempos de Moisés, cuando Dios estableció esa regla para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona acusada. Números 35:30, Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15. Y a esa ley Jesús lo utiliza en el libro de Mateo capítulo 18, donde dice: si alguien te ofende, conversa con él, si no lleva 1 o 2 testigos, ¿no? Si no, preséntalo a la iglesia. Y ahora Pablo recurre a la misma fórmula, y esa es la forma de hacer frente a los problemas. Cuando hay acusaciones, es necesario tener el testimonio de 2 o 3 testigos. No basta el testimonio de uno solo. Y los testimonios deben ser de personas distintas, de distintos sectores. Ejemplo, si hay un problema en una iglesia, los 2 o 3 testigos no pueden ser del mismo grupo, de la misma unidad de escuela sabática, del mismo grupo pequeño. Tienen que ser diferentes para que los testimonios sean lo más objetivos posible. ¿De acuerdo? Entonces, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la justicia. Hay que ser lo más certeros posibles cuando decidamos algo.
Como ya hemos venido comentando, el propósito de la disciplina es lograr que la iglesia se una, es lograr que el pecador se dé cuenta de su pecado y vuelva a la comunión con Cristo. No es dividir la iglesia. Cuando nosotros actuamos autoritariamente, podemos estar dividiendo la iglesia en lugar de unirla. No seamos piedra de tropiezo. Por eso, si vas a ser quien presida, dirija el caso de alguien que está acusado, 2 o 3 testigos. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. El apóstol se está dirigiendo específicamente a los detractores, a aquellos que han cuestionado su autoridad, a aquellos que han puesto en tela de juicio el mismo mensaje que Pablo anuncia, porque dicen hasta sus palabras son una locura. Él es un loco. El apóstol dirige esta amonestación a la iglesia en su conjunto. No fuera que alguno que no estuviese directamente implicado simpatizara con los culpables, que todos se den cuenta cómo se va a hacer frente al problema. Miren, el castigo sin duda incluiría la expulsión. La expulsión, la disciplina, es el último paso. Siempre tengamos en cuenta lo que dice Mateo 18. Primero vas tú, llevas un testigo, llevas 2 testigos, lo presentas a la iglesia y si no hace caso a la iglesia, recién se procede con la expulsión. Tenemos algunos casos en la Biblia en la cual Dios utiliza la expulsión, pero de forma muy dramática. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:5 o 1 Timoteo 1:20, la expulsión del pecador. La muerte de Ananías y Zafira, Hechos 5:1 al 11. La ceguera de Elimás, Hechos capítulo 13, versículos 8 al 11. Estos son ejemplos del ejercicio de la autoridad apostólica, ¿no?, que acompañaba a los actos divinos. Dios sancionando a favor de la autoridad de la iglesia, y el apóstol dice, no seré indulgente. Habían tenido su oportunidad para arrepentirse. Si seguían empecinados en su conducta, serían sometidos a la más severa disciplina eclesiástica. Siempre hay que dar los pasos. El apóstol Pablo ha dado los pasos, ha enviado una carta, ha enviado otra carta, y tal parece que en una de sus visitas, él los trató con indulgencia, ¿no? Pero ahora él dice, ya no seré. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Una prueba. El líder, el apóstol, cuestionado. Danos una prueba de que eres lo que dices ser, de que eres el mensajero. Los enemigos de Pablo lo habían desafiado para que cumpliera lo que ellos preferían considerar como amenazas. Cuando los miembros de ese grupo extraviado contemplaban a Pablo, veían solo lo que a ellos les parecía que era, un hombre débil y despreciable. Y hemos visto capítulo 10, versículos 10 y 12 de 2 de Corintios. Estos hombres se negaban a aceptarlo como embajador de Cristo. Capítulo 5 y 20 de este libro. Pablo estaba dispuesto a admitir que desde el punto de vista humano era débil, capítulo 11, versículo 21, pero insistía en que su fortaleza era una demostración del espíritu de poder. 1 de Corintios 2, 3 al 5 y 2 de Corintios 12, 10.
Pablo había sido poderoso en la verdad, en la doctrina, en guiar a los hombres por el camino de la liberación del pecado, en instruirlos para que fueran regenerados espiritualmente, para que realizaran milagros, como lo hemos visto en el capítulo 12, versículo 12, hasta el punto de que entre los mismos corintios había epístolas vivientes para Cristo. Capítulo 3, versículo 3. La evidencia de su apostolado era manifiesta para todos los que la examinaran con sinceridad. Estos hombres, los corintios, tenían pruebas abundantes de que Cristo había hablado mediante Pablo. Sin embargo, los contumaces, los inclinados al mundo, no se impresionan con tales evidencias. Los enemigos de Pablo en realidad no lo estaban desafiando a él, sino a Cristo. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil. Cristo no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Los cambios, los milagros, la transformación de las vidas hablan acerca del poder del Evangelio, del poder de Cristo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿Qué dice? Si bien es cierto que Cristo fue crucificado en debilidad, se hizo pobre, se hizo débil por amor a nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Sobre él fue cargado el pecado de la humanidad. Fue muerto como uno de los peores criminales, pero él resucitó y vive por el poder de Dios, intercede en el presente, en el santuario celestial, por cada uno de nosotros. Pues también nosotros somos débiles en él. Reconocer siempre que todo lo que tenemos lo debemos a él. Somos débiles. Pablo admite su debilidad con toda sencillez, pero se gloría en el poder de Cristo que obra en él y por medio de él a pesar de su debilidad. ¿Qué dice? Pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Los corintios habían sido testigos de ese poder, lo habían experimentado y no podían negar su realidad. En la vida de ellos se dio a conocer el poder de Dios, ese poder que Pablo les presentó. Entonces, nosotros frente a Dios no podemos pretender ser fuertes, pero con el poder de Dios podemos hacer muchas cosas y mostrarnos no como somos, sino como llegamos a ser con el poder de Cristo. Ahora Pablo desafía a los detractores, a los impenitentes, los desafía a autoexaminarse. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos. Pablo va directamente ahora a las personas a quienes está dirigiendo esta parte de la carta. Examinaos. Y dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí hay un desafío directo a estos hombres, a que se miren para adentro. ¿Son ellos verdaderos cristianos? La pregunta es, ¿soy un verdadero cristiano? Todo seguidor de Cristo puede examinar con provecho cada día su propia vida. Es muy bueno el autoexamen. El autoexamen nos permite a nosotros identificar nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. El autoexamen nos permite entender qué debemos mejorar, qué debemos retirar, qué debemos incluir. Hay oportunidades de mejora en la medida que nos examinamos. Si no nos examináramos más a nosotros mismos, criticaríamos. Miren, repito esta frase.
Si nos examináramos más a nosotros mismos, criticaríamos menos a los demás. ¿Por qué? Porque nos veríamos tal cual somos. Veríamos nuestros propios defectos, veríamos nuestras propias debilidades. El problema es que no nos gusta mirarnos hacia adentro, no nos gusta que nos digan lo que está mal, y mucho menos nosotros ver. Cuando hay un problema siempre buscamos un culpable. Cuando hay un problema siempre nosotros estamos echando la culpa a los demás. Tal tiene la culpa. Yo no soy el problema. Quizás usted sea de las personas que suele decir, yo soy humilde, allá los demás que son orgullosos. Yo soy sencillo, allá los demás que son vanagloriosos. Mirémonos para adentro, sincerémonos con nosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es hacia nosotros mismos, hacia donde tenemos que ver. Cuando Jesús habla acerca de la viga, ¿qué dice? Mira hacia adentro, mira hacia ti. No te fijes en el defecto ajeno, mira hacia ti. Nosotros tenemos que aprender a autoexaminarnos y ese era el desafío para estos hombres. Los hombres, cada persona, debe primero someterse a sí mismo a la prueba para poder ser jueces competentes de otros. Debemos estar dispuestos a que se nos aplique la prueba que aplicamos a los demás. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. ¿De qué nos habla Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5? Este capítulo nos habla acerca de el juzgar a los demás. Antes de juzgar a los demás, evalúate a ti mismo. Mira la viga que hay en ti antes de ver la paja del ojo ajeno. Entonces, Pablo mira hacia ellos y les dice ahora, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Pruébense si están en la fe o no están en la fe. Pablo se está refiriendo a una profunda convicción respecto a la relación personal que uno tiene con Dios, a la confianza y al santo fervor que nacen de la fe en Cristo como Señor y Salvador. Muchos cristianos nominales piensan que es suficiente probarse a sí mismos en ciertos puntos de menor importancia, como su feligresía en la iglesia, yo asisto a la iglesia, o su asistencia a los cultos, o la entrega de sus diezmos y ofrendas, la observancia, entre comillas, del día de reposo. Por supuesto, nada de eso se debe descuidar, pero hay asuntos de mayor importancia que exigen consideración, como dice Miqueas 6:8, Mateo 19:16 en adelante. Las cosas de mayor importancia que nosotros debiéramos examinarnos hacia adentro tienen que ver con experimentar personalmente la gracia salvadora y transformadora de Cristo, la absoluta lealtad a toda la voluntad revelada de Dios, la sinceridad de motivos y el interés abnegado en nuestros prójimos, así como en el hecho de ayudarlos. ¿Y qué dice? Probaos a vosotros mismos. Pruébate. ¿Está Jesucristo en ti o no está Jesucristo en ti? ¿Vive Cristo en ti o no vive Cristo en ti? ¿Cómo darnos cuenta? Los frutos del Espíritu Santo. El fracaso al no pasar la prueba será una evidencia de que Cristo no está en nosotros, de que no somos cristianos genuinos. Cuán importante es probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Si los judaizantes, si los enemigos de Pablo se hubieran visto hacia adentro,
no hubieran juzgado tanto a Pablo. Los problemas continuaron y los problemas continúan en nuestros días porque a muy pocas personas, a muy pocos cristianos, les nace, se les da por examinarse hacia sí mismos. Aprendamos a mirarnos hacia adentro. Aprendamos a conversar con nosotros mismos. Aprendamos a corregirnos a nosotros mismos. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a transformar nuestra vida. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo sinceramente esperaba que en el concepto de los corintios pasaría la prueba del apostolado, porque los hechos de Pablo hablaban más alto que sus dichos. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Oramos. No hay muchos ejemplos ni aún en la Biblia de un amor para otros tan desinteresado, tan semejante al de Cristo como el que Pablo revela aquí. Otro de los casos que encontramos nosotros es el de Moisés, que oró por el pueblo para que el Señor no los extermine. Oramos. ¿Cuántos dolores le había causado esta iglesia? Pero oraba. Pero recordemos, nunca perdamos de vista, había muchos problemas en la iglesia de Corinto, pero también había muy buenos cristianos. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la iglesia de Dios, siempre existe los dos grupos, los que son trigo y los que son cizaña. Los que son trigo deben seguir fortaleciéndose en el Señor. Los que son cizaña deben reconsiderar sus caminos y volver al Señor. No para que nosotros aparezcamos aprobados. Estamos orando por ustedes, para que ustedes hagan las cosas bien. No para que se diga de nosotros que somos buenos apóstoles, buenos mensajeros, dice el apóstol, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Sino para que ustedes encuentren el camino, sino para que ustedes conozcan el sendero que deben seguir. Aunque nosotros seamos reprobados. El apóstol prefería ser considerado un reprobado con tal de que los miembros de la iglesia de Corinto encontraran el camino, entendieran el evangelio y vivieran el evangelio. Cuán grande amor de un hombre por la iglesia del Señor. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad como es en Cristo Jesús, la verdad de la salvación como se presenta en la palabra de Dios, la verdad eterna permanece inmutable a pesar de los detractores, a pesar de lo que puedan hacer los hombres. Los enemigos de la verdad siempre han fracasado. Si los corintios seguían fielmente la verdad, no tenían nada de qué temer, pues la verdad hace invencibles a los hombres. Cuando los seres humanos se colocan al lado de la verdad, Dios se hace responsable de su seguridad y su triunfo eterno. Nada podemos contra la verdad. Que de tus labios fluya la verdad, que de tus labios siempre surjan palabras que son verdad. No justifiques la mentira. Por lo cual, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. En los versículos 7 al 10, Pablo anima a la iglesia de Corinto a proseguir hasta obtener una completa restauración. Esta era la meta de la esperanza del apóstol para ellos y el motivo principal de su epístola. Pablo se sentía gozoso de aparecer como débil en el uso de su poder para disciplinar, si de esa manera ellos eran fuertes en las virtudes del Espíritu Santo y reflejaban el carácter de Cristo. Y aún oramos por vuestra perfección.
que sigan creciendo. En la versión Jerusalén dice integridad, perfeccionamiento. Pablo anhelaba que sus conversos alcanzaran madurez cristiana y que cada don, talento, facultad, tendencia y apetito estuvieran en su debido lugar. Deseaba que la iglesia se unificara en amor, que cada miembro del cuerpo funcionara debidamente bajo la dirección del Espíritu que mora en ellos. Primera de Corintios 12, 12 al 31. Oramos por vuestra perfección. Oramos por vuestra santidad, por vuestra consagración. ¿Cuánto oras por tus hermanos? A veces pedimos que la gente ore por nosotros, pero lo mejor es dar. Oremos por la perfección de los miembros de la iglesia donde nosotros estamos congregando. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, y una vez más el apóstol deja en claro, la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Eres un líder de iglesia? Utiliza la autoridad que Dios te ha dado para edificación, no para destrucción. ¿Eres un miembro de iglesia y conoces algún líder que no está usando bien la autoridad que se le ha dado? Enséñale, muéstrale el camino, muéstrale que la autoridad que se le ha dado es para edificar, no para destrucción. El propósito de la autoridad del Evangelio es la edificación de la iglesia, la perfección de sus miembros, la perfección de los santos. Aunque sea necesario el ejercicio de una facultad tal por causa de la disciplina, necesariamente queda en segundo lugar. No sería del agrado de Pablo expulsar a un miembro de la iglesia y solo como último recurso tomaría una medida severa. Recuerden que todo manejo del problema, de los problemas, la disciplina, si se tiene que recurrir, la expulsión, si se tiene que recurrir, debe contribuir a la edificación, al fortalecimiento, no al debilitamiento de la iglesia. Si tú estás siendo testigo de que no se está manejando bien un caso de disciplina, es bueno que hables. Haz entender a las personas que el propósito es unir la iglesia, fortalecer la iglesia. Si no, Satanás va a sacar provecho. Satanás y los seres humanos han estado en rebelión contra la autoridad suprema, contra la autoridad de Dios. El propósito de Pablo era que los hombres quedaran cautivos bajo el poder de Cristo, 2 de Corintios 10:5. Pero esto no puede ser hecho por la fuerza, sino implantando en ellos la mente de Cristo. La única relación que puede ser fortalecida y acepta ante Dios es esa relación basada en el amor. Por lo demás, hermanos, el apóstol cierra, se despide, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. El gozo y la felicidad son dos cosas muy distintas. Algunos lo toman como si fueran sinónimos. La felicidad es una emoción. Aparece y desaparece rápido. Nadie puede decir que es feliz, por ejemplo, cuando muere un ser querido. Pero sí puedes sentir gozo cuando muere un ser querido. El gozo es el sentirse en paz. El gozo es el sentirse seguro aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los crisoles. Por eso Santiago 1 dice: tened por sumo gozo el estar en medio de las aflicciones, las persecuciones. Tened por gozo, perfeccionaos. Perfeccionaos. ¿Qué es perfección? La perfección, estimado hermano, no es el final, es un proceso. La perfección es vivir de acuerdo a la luz que tú tienes.
Santiago dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace le es pecado. Perfección es vivir de acuerdo a la luz que tú tienes. Otros dicen, sed puestos en orden, sed compuestos. Todo lo que estaba fuera de su lugar debía ser restaurado. Cuando Dios habla de Noé, lo llama para que construya el arca, dice que Noé era perfecto. Y sabemos lo que sucedió con Noé después del diluvio. La perfección es eso, vivir de acuerdo a la luz que uno tiene. Y a eso también se conoce como santidad. Consolaos. Consolaos. El Espíritu Santo es llamado el Consolador, el Paracleto. Necesitamos consolarnos unos a otros. Hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay lamento en la vida de muchas personas. Y las personas necesitan saber que no están solas. Si bien es cierto que el Señor ha prometido estar con nosotros, pero también nosotros hemos de fortalecernos los unos a los otros. Los corintios debían animarse y fortalecerse mutuamente para el bien. Al hacerlo no tendrían tiempo para devorarse mutuamente. Consolaos. Sed de un mismo sentir. Este es otro gran desafío para la iglesia de hoy. Un mismo sentir. Cuando en Filipenses 2 el apóstol habla acerca de Jesús, dice, aprendamos a tener el sentir de Cristo, el cual siendo Dios no se aferró a su condición de Dios, sino que tomó nuestra condición. La unidad cristiana fue uno de los motivos principales de la última oración de Cristo a favor de sus discípulos. Juan 17. Recuerden. La suprema necesidad de la iglesia corintia era la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como dice Efesios 4:27. El mismo sentir. ¿Y cómo vamos a tener el mismo sentir? Cuando aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Vivid en paz. Qué agradable es vivir en paz. Puede haber diferencias, pero podemos vivir en paz. Vivir en paz no implica ausencia de problemas, ausencia de tentaciones. Vivir en paz implica vivir en armonía. La paz es uno de los grandes legados que Cristo dejó a su iglesia. Juan 14:27, Juan 16:33, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da. ¿Se dan cuenta? Siempre ha sido una parte esencial del evangelio cristiano y una prueba de la experiencia cristiana. Hasta donde sea posible al cristiano debe vivir en paz con Dios y con los hombres. Romanos 12:18. Si la paz exterior no es posible debido a factores sobre los cuales el cristiano no tiene control, aún puede disfrutar de paz en su corazón. ¿Qué dice Mateo 5:9? Bienaventurados los pacificadores. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Miren todas las condiciones, los requisitos para que el Dios de paz y amor esté con nosotros. Vivir de acuerdo a la luz que tenemos. Tened gozo, perfeccionados, consolaos, vivir bajo un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz estará con nosotros. Mi paz os dejo, dijo el Señor, y su paz nos quiere dar. Podemos estar en dificultades, pero aún disfrutar de la paz, no andar desesperados. Las personas que viven estresados es porque no están viviendo la paz que Dios ofrece. El estrés es carencia de paz, ausencia de paz. Saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿No? Se dice que en la antigüedad y en diversas partes del mundo hasta el día de hoy,
Este ha sido un saludo cordial. Ese beso se daba en la mejilla, la frente, las manos o aún los pies, pero nunca en los labios. Los hombres saludaban así a los hombres y las mujeres a las mujeres. La costumbre se originó en los días del Antiguo Testamento. ¿No? Una referencia encontramos en Génesis 29, 13. El ósculo santo expresaba afecto. Génesis 27, 26, 27, Primera de Samuel 20, 11. Expresaba también reconciliación. Génesis 45, 15. Y también ese ósculo santo se daba al despedirse. Un beso de despedida. Ruth 1, 9. O Primera de Reyes 19, 20. O también cuando se brindaba un homenaje. Primera de Samuel 10:1. Según un escritor, el escritor Justino Mártir, su uso estaba difundido en relación con la observancia de la Cena del Señor. Se generalizó entre los primeros cristianos como una muestra de paz, buena voluntad y reconciliación. Romanos 16, 16, Primera de Corintios 16, 20 y Primera de Tesalonicenses 5, 26. Todos los santos os saludan. ¿Quiénes son los santos? Los santos son todos los cristianos, todos los hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como su Señor. Ellos son los santos. En el lenguaje de nuestros tiempos, santo es un ídolo que está en una iglesia, ¿no es cierto? Una escultura de un hombre que fue piadoso en su vida y que ahora ha sido declarado santo. Pero en la Biblia la palabra santo se refiere a los cristianos. A los cristianos, porque eran llamados a vivir vidas santas. Sin duda Pablo tenía en cuenta especialmente a los cristianos de Macedonia, donde estaba cuando escribió esa epístola. Y se cierra esta carta con una declaración muy grande de Pablo. ¿Y cuál es esta declaración? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol hace mención a los tres personajes de la deidad. Ya en su momento, cuando hemos estudiado Juan 17, hemos visto que cuando se habla de un Dios, no se habla de un número, se habla de unidad. Y una vez más, el apóstol menciona la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Este versículo, junto con Mateo 18, 19, proporciona el resumen más completo y explícito de la doctrina de la Trinidad. Hay muchos cristianos que niegan la existencia de la deidad, a pesar de muchos pasajes que lo declaran claramente. Este versículo es único porque en todo el Nuevo Testamento solo aparece aquí en su forma completa, lo que más tarde se llegó a conocer como la bendición apostólica. Desde los primeros tiempos de la iglesia cristiana se convirtió en parte de la liturgia de la iglesia y también era pronunciado en el bautismo de los nuevos creyentes y en la despedida de las asambleas cristianas. En las epístolas de Pablo, el nombre del Padre, por lo general, precede al Hijo, pero aquí se presenta de una forma peculiar. Cristo, el que tomó nuestro lugar, el que murió en nuestro lugar, el que intercede por nosotros, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Sea con cada uno de nosotros. Y termina con un amén. Así sea. Dice la historia que poco después de enviar esta carta, Pablo hizo otra visita a Corinto, donde pasó 3 meses. Hechos capítulo 20, versículos 1 al 3.
durante ese tiempo escribió su carta a los romanos y a los gálatas. ¿Qué hemos aprendido nosotros de esta carta de Pablo a los Corintios? Si tenemos que hacer un breve resumen, la iglesia de Corinto estaba llena de problemas. Y Pablo apelaba a la autoridad de Cristo para dar solución a esos problemas. Pero también cuando el pecador se vuelve contumaz, rebelde, la disciplina es el camino a seguir. Pero aún en la disciplina se debe mostrar compasión, se debe mostrar amor, porque el propósito último de la disciplina es hacer que la persona se dé cuenta y vuelva a Cristo. Y en cada disciplina la iglesia debe quedar unida, no dividida. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor, que el Espíritu Santo more en el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Amén.